se separan es dolorosísimo, digamos que es como separar la uña de la carne, ¿no? Pues así sería separar la Declaración Universal de Derechos Humanos del feminismo, porque nunca olvidemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que hoy cumple 73 años, es decir, que es una declaración que, pese a lo importante que es y lo fundamental que es, no llega a tener 100 años todavía. Esa declaración es impensable sin el feminismo. Y yo por eso en esta intervención de hoy, como es día 10 y no debemos de diciembre, no debemos jamás olvidar las propias victorias, quiero comenzar por recordar a fondo qué fecha es hoy y qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el texto fundacional del mundo global. El mundo global es ese tipo de mundo que comienza a existir verdaderamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Estados Unidos y sus potencias aliadas, las potencias que habían derrotado al eje. El eje, recuerden, Alemania, la Alemania nazi, Italia, la Italia fascista, y Japón. Japón que había invadido China. Las potencias que habían sido derrotadas esperaban una paz corriente. Con una paz corriente me refiero a una paz como la que cerró la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver en la Segunda, si es que no fue decididamente su origen. Pero no es de esa la guerra del 14 la que acabe de hablar, si bien un análisis feminista de la guerra del 14 es sumamente importante hacerlo ya. Quiero con ello decir, aunque esto caiga un poco lateralmente, que el feminismo tiene en este momento grosor epistémico suficiente para hacer sus propios análisis de grandes acontecimientos históricos en clave feminista. Pero dejando a un lado la guerra del 14, que desde luego prometo hacer todo posible para que este análisis se pueda realizar. Dejando a un lado esa guerra del 14 tuvo sobre todo una paz precaria. Porque en esa guerra se hizo lo que se había hecho siempre en guerras anteriores. Se construyó una paz que consistió en pedir responsabilidades a quienes habían iniciado la guerra y sujetarles a unas condiciones de vida dificilísimas que hacían, por lo tanto, sumamente complicado mantener una paz duradera. Las compensaciones de guerra solían ser compensaciones económicas enormes, compensaciones en forma de territorios que las potencias vencedoras acaparaban y tomaban para sí mismas, por ejemplo, la inclusión de Alsacia y Lorena por parte de Francia, todo este tipo de cosas. Y esas condiciones tan duras de la Primera Guerra tuvieron mucho que ver con el desarrollo de los fascismos, el fascismo y el nazismo en Europa, que fueron el verdadero desencadenante de la Segunda Guerra. El problema era el siguiente: ¿cómo se va a hacer la paz de la Segunda Guerra? ¿Se hará una paz como las de siempre? Y aquí la influencia de una gran feminista, Eleanor Roosevelt, fue decisiva. Y por eso abrió las puertas al mundo global que habitamos. La idea de Eleanor Roosevelt, que era primera dama en los Estados Unidos como esposa del presidente Roosevelt, recuerden, el New Deal, es decir, el nuevo pacto que hace que la socialdemocracia, tal y como la conocemos, tome un asiento privilegiado en América, en los Estados Unidos del Norte, en América. Ese New Deal es el que el presidente Roosevelt pone en la mesa con la ayuda de economistas como Maynard Keynes para acabar con la enorme crisis del 29. La crisis que está minando realmente la capacidad de la democracia para ordenar el mundo. Cuando esto ocurre, cuando Roosevelt logra sacar a Estados Unidos de esa enorme crisis del 29 mediante el New Deal,
No solo el presidente Roosevelt logra tener una gran imagen respetada por todo el mundo, su mujer Eleanor adquiere casi, digamos, su mismo esplendor. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es un tipo de país y de política que podríamos llamar monárquica. Ya sé que esto les extrañará, Estados Unidos es la primera república de las repúblicas modernas y sin embargo, y precisamente por ello, los poderes que tiene un presidente en los Estados Unidos son cuasi monárquicos. Es decir, un presidente de Estados Unidos tiene poderes que ningún monarca europeo actual tiene. ¿Por qué? Porque llega a encarnar la figura monárquica. La figura tiene muchísimos derechos que no tiene ninguna figura monárquica, pero sí la tienen las figuras monárquicas del siglo XVIII, cuando la democracia americana a final del siglo XVIII se establece. Ser presidente de los Estados Unidos no es ninguna poca cosa, pero ser primera dama, por lo tanto, tampoco. Eleanor Roosevelt, quienes la conocen, a veces todavía siguen conociéndola solo porque era la primera dama y esposa del presidente Roosevelt y por lo tanto estaba implicada en la salida de toda esta enorme crisis y en el asentamiento de un Estado social y democrático. Y además de esto, Eleanor Roosevelt era una gran feminista de la ola sufragista. Eleanor Roosevelt había tenido tiempo de luchar por el voto y había tenido tiempo de hacer grandes amigas en esta lucha por el voto. Eleanor Roosevelt le tocó asistir y estar al lado de su marido, el presidente Roosevelt, durante todo el desarrollo de la Segunda Guerra, que fue terrible. Y de Eleanor Roosevelt hay que leer y ver sus memorias para ver cómo ella concibe que ha de hacerse la paz. Tengamos en cuenta esto. Cuando la Segunda Guerra termina, en 1945, a poco de terminar, a escaso mes, a un mes de terminar, el presidente Roosevelt, que ha conducido a la victoria, fallece. Le va a suceder otro presidente, Truman, y Eleanor es la gran viuda, pero es la gran viuda que viene a Europa a visitar inmediatamente los campos de refugiados, las ciudades devastadas de Alemania, cómo está Francia, cómo ha quedado Inglaterra. Y es la que dice claramente, todavía con el enorme poder que le queda, no podemos hacer una paz como las anteriores. Lo primero que hay que hacer es no pedir compensaciones. Y lo segundo, ayudar a todas las naciones por igual a que se reconstruyan, porque todo lo que se ha destruido ha de ser reconstruido. Esto es hacer política feminista. Se hace por primera vez. Ahora bien, ¿cuál es la idea además de Eleanor Roosevelt? No cabe pedir responsabilidades, no, responsabilidades territoriales, responsabilidades económicas, pero hay que pedir responsabilidades morales. Hay que pedir responsabilidades jurídicas, porque se han cometido delitos contra la humanidad. Nace un nuevo concepto, el de delito contra la humanidad. Y ese delito es el que hace posible los juicios de Nuremberg, el que se hagan los juicios de Nuremberg. Porque este delito estas palabras empiezan a juntarse, delito contra la humanidad. Bajo la idea de delito contra la humanidad, algunos de los jerarcas nazis, muchos son juzgados y algunos son sentenciados. Eleanor está también detrás del proceso, pero el asunto es, si se va a hacer una nueva reconstrucción de todo, no pidiendo otras responsabilidades que las jurídicas y morales de lo que ha ocurrido, pero llevando esto adelante lo mejor que se pueda y lo más allá que se pueda. ¿En qué nos fundaremos en adelante? Si el derecho internacional jamás ha reconocido como derecho que es de guerra, sino las costumbres anteriores. Y de ahí que Eleanor piense, el nuevo mundo ha de establecerse bajo una declaración. Tiene que tener su fundamento en una declaración. De la misma manera que desde el siglo XVIII y en Estados Unidos hay un texto fundacional que dice qué es la convivencia y qué principios deben regirla, y a este texto, que es un texto declarativo, lo entendemos
como la matriz de las constituciones que actualmente todos los estados poseen, la primera constitución americana es la de un estado solo, the Bill of Virginia. Pero este Bill of Virginia pasa a ser el modelo de lo que es declarativamente la declaración que hacen los Estados Unidos para existir como sociedad política. Y esa declaración será seguida por todo lo que llamamos constituciones. Pues bien, la idea de Eleanor Roosevelt es: si el nuevo mundo ha de existir de alguna manera, no solo vamos a hacer una paz distinta, no solo vamos a juzgar cosas distintas y pedir compensaciones distintas después de una guerra, es que tenemos que tener un texto que haga posible y fundamente un nuevo tipo de convivencia y connivencia entre las naciones de la Tierra. Una declaración que sea asumida planetariamente por todos los estados. Pero ¿quién puede hacer esa declaración? La reunión de todos los estados. Eleanor había recibido de su marido, del movimiento feminista y de ella misma, un encargo que llevó a cabo perfectamente: fabricar la ONU. Nunca olvidemos que la fabricación de la ONU es la última cosa que hace el presidente Franklin Delano Roosevelt. La idea de nuevo es: en la Primera Guerra se creó una sociedad para evitar que se produjera otra, la Sociedad de Naciones, con sede en Suiza. Muchos la conoceréis. La Sociedad de Naciones no fue capaz de evitar la Primera Guerra, para empezar, porque varias, las que iban a hacer posible esa guerra, se marcharon de la Sociedad de Naciones en el año 36, 37. Se empezaron a ir. Japón, Alemania, abandonaron la Sociedad de Naciones. La idea de los Roosevelt era: no se puede hacer una paz sin garantizar la existencia de un organismo supranacional que, como hizo la Sociedad de Naciones, pero con más mandato que la Sociedad de Naciones, garantice una paz duradera en los próximos años, una vez que la guerra termine. Por lo tanto, antes de que la guerra terminara, la ONU ya estaba diseñada. Y en ese diseño entró también el feminismo, entró de la mano de Eleanor Roosevelt, precisamente, que lo metió allí. Esta nueva sociedad, esta ONU, esta unión, estas Naciones Unidas harían la declaración, harían esta declaración universal. La firmarían y la darían a conocer. Desde luego, Eleanor Roosevelt tuvo que echar mano de todas las influencias, que no eran pocas, y de todas las amistades, que eran muchísimas, que le quedaban, para llevar adelante la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el feminismo, yo no sé por qué, pero nunca hay nada que sea fácil. Y si alguna vez nos parece que está siendo fácil, no nos fiemos. Hay algo que está ocurriendo por detrás, de lo que ya nos acabaremos enterando y que nos pondrá las cosas en su sitio. El feminismo es una tarea de cierta enojosa dificultad. ¿Qué es lo que hubo que superar? Bueno, sencillamente en la nueva ONU la mayor parte de los estados no querían esta declaración. Eleanor Roosevelt pensó: no importa, me dirigiré a los intelectuales. Y hizo una llamada realmente a todos los intelectuales, sobre todo europeos, máximamente europeos, también americanos, algunos asiáticos, preguntándoles qué opinaban de poder hacer una declaración universal que afirmara los derechos humanos en todo el planeta. Las respuestas que recibió, que están todas en un libro, quitan el humor a cualquiera y nos corrigen bastante sobre la idea que podemos tener de cómo algunas cabezas intelectuales entienden el mundo, porque da la impresión de que hay demasiadas que no entienden dónde viven. Acaban de asistir a una guerra, pero no saben cómo terminarla. Piensan en un mundo que ya no existe. De hecho, Eleanor no pudo utilizar para nada estas respuestas. No solo no eran convincentes por su mayor parte, es que eran contrarias a la existencia de una declaración. Así que tuvo que cambiar el plano. ¿Y a quién se dirigió? A sus amigas,
a sus amigas en movimiento sufragista americano, a las grandes asociaciones feministas que todavía pervivían y tenían objetivos. Habló con todas, las reunió a todas, pidió que en todos los estados de la Unión se apoyara la idea de que había que hacer una declaración y seguidamente llamó a todas las amistades que tenía en el universo mundo, especialmente a todos los países de Centroamérica. Es una cosa que ahora no tenemos en cuenta. ¿Qué países firmaron la declaración? Eleanor había conseguido grandes amistades en la América que habla español y las llamó a todas y por su mayor parte la apoyaron. Y forzó el apoyo de los países europeos y de todos aquellos países que querían incorporarse a la ONU. Ahora tuvo un frente abierto enorme, tuvo 3 frentes abiertos. 1, la Unión Soviética. Esto es la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas, la Unión Soviética, que había sustituido a la Rusia zarista. La Unión Soviética tenía sus países satélites y estaba fabricando lo que entonces empezó a llamarse telón de acero. No quiso firmar la declaración, ni la firmó Rusia, ni la firmaron sus países satélites. La idea era que la Declaración Universal de Derechos Humanos era demasiado individualista y que no tenía en cuenta los derechos sociales. Aunque se hizo una transaccional excelente que explica uno de los artículos últimos de la declaración, la negativa era completa. La verdad es que, dado el escasísimo respeto por los derechos humanos que luego se produjo en esos territorios, no extraña nada la vehemente, digamos, oposición a hacer esta declaración universal. Otro país que se opuso fue Arabia Saudita. Arabia Saudita dijo que si aquellos derechos eran tan importantes, estarían sin duda escritos en el Corán, y puesto que, mirado el Corán, no aparecían por ninguna parte, después de todo, pudiera suceder que no fueran tan importantes. Es decir, Arabia Saudita dejó claro que solo lo que aparece fundamentalistamente, solo lo que aparece en los libros religiosos, solo eso es atendible. Que una constitución o una cosa parecida es al fin y al cabo un arreglo humano, que los arreglos humanos deben ceder en prioridad a los arreglos divinos. Esto es lo que entendemos por fundamentalismo. Fundamentalismo no es creer con mucha determinación lo que uno crea, sea eso lo que sea. Es decir, que la supuesta ley divina está por encima de cualquier ley humana. Bien, Arabia Saudita tomó su papel fundamentalista, lo cual tampoco extraña nada. Y un tercer frente, Sudáfrica. La Sudáfrica del apartheid, que tampoco votó. ¿Por qué? Porque estaba precisamente montando el sistema del apartheid. ¿Cómo iba a haber derechos universales? No, cada comunidad tenía que tener sus derechos propios. Multiculturalismo extremo, apartheid. Esta fue la lucha del feminismo, contra un socialismo que no lo era, contra el fundamentalismo religioso y contra el multiculturalismo extremo. Y decidme una cosa, compañeras, ¿no seguimos en lo mismo? A mí lo que me extraña es que el feminismo es extraordinariamente homogéneo. Siempre está en el mismo sitio, siempre tiene las mismas enemistades y va logrando sus victorias, pasando por encima de ellas una y otra vez, y a veces retrocediendo en estas victorias. ¿Más extrema violencia que en la Segunda Guerra se puede buscar en algún otro momento de las sociedades que conocemos? No, es difícil. La Segunda Guerra fue el brote de violencia más grande que las sociedades contemporáneas habían llegado a conocer. ¿Cómo se evitaba esta violencia para el futuro? Mediante la sociedad llamada Naciones Unidas, mediante los juicios de Nuremberg, es decir, la idea de que tuviera que existir una corte penal que juzgara los delitos contra la humanidad. Ahora bien, ¿dónde se establecía qué debía ser delito contra la humanidad? En una declaración universal de cuáles eran los derechos humanos. Y de esto se encargó Eleanor Roosevelt, de que esa declaración existiera. Si compartir me permite, me encantaría compartir, una imagen. Veo que no, veo que el anfitrión ha hecho imposible compartir y lo lamento. Si el anfitrión o anfitriona me está escuchando,
¿Podría habilitarme la función compartir por un momento que la necesito? Excelente. Bien, pues aquí. Esto es lo que quiero compartir. Esta es Eleanor Roosevelt, que ya es una persona anciana. Es una mujer anciana que el 10 de diciembre del año 48, hace 73 años, cogía esa enorme hoja que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos para presentarla al mundo en esta fotografía, en esta magnífica fotografía de Eleanor Roosevelt. Luego, esta fotografía la encontrarán ustedes traducida a todos los idiomas que se hablaban en ONU, de tal manera que todo el mundo se enterara. Eleanor Roosevelt, un 10 de diciembre, tal que hoy, una gran feminista, como ella lo fue, presentaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Enfrentaba así la violencia y abría, digo y repito, las puertas de un mundo que es el que habitamos. Llevamos, desde el año 45, ninguna otra guerra mundial se ha producido. Pese a que nos quejemos, y tenemos derecho ciertamente, somos un mundo un poco quejica, ¿no? Vivimos de la cultura de la queja en gran parte, incluso hay gente que se especializa en sacar directamente la nómina de quejarse, ¿no? Ya, no hay que llegar tan allá, pero admitamos que nuestro mundo es un poco quejica, comparado con, por ejemplo, el mundo que tuvo que habitar Eleanor. Pero este mundo que se cerraba y que abría el nuestro, este mundo nuevo y distinto, lleva ¿cuántos años? Casi 80 años en que no ha habido una gran guerra, una gran conflagración mundial. Ha habido, por supuesto, guerras locales, pero no ha habido parecido nada a la Primera Guerra Mundial, nada a la Segunda Guerra Mundial. Este mundo ha aguantado así en gran parte gracias a esta declaración. Y gracias a la propia sociedad que la hacía valer, la ONU, cuya fragilidad en este momento conocemos. Quisiera y quiero, antes de hablar de violencia contra las mujeres, hablar de cómo el feminismo, por mano de Eleanor, intentó y consiguió parar la violencia extrema entre las naciones durante casi 80 años. Y como de bien nacidas es ser agradecidas, yo creo que en especial, y un 10 de diciembre, se lo tenemos que agradecer. Se lo tenemos que agradecer con toda el alma, porque Eleanor Roosevelt es una de las nuestras, porque los que fueron sus enemigos siguen siendo los nuestros. Como ella misma escribió, mi enemigo nunca será Alemania, o será Italia, o será Japón, porque esos solo son nombres. Lo que vive dentro es gente, son personas. Y no puede ser enemiga de ninguna persona, puede ser enemiga de las ideas que las han regido, sobre todo si estas ideas se ven como terriblemente peligrosas para que exista una vida humana digna. Y así sigue el feminismo, luchando contra ideas terriblemente peligrosas para que exista una vida humana digna. Lo segundo que voy a hacer, he dividido mi conferencia en 3 partes. Quizá debería haber avisado esto al principio. La primera, hablar, porque hoy es obligado, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de su autora, de su impulsora principal, Eleanor Roosevelt. La segunda, que es, digamos, una cuestión a debate, todavía una cuestión polémica. ¿Ha disminuido en efecto la violencia en nuestras sociedades y en qué grado lo ha hecho? Y la tercera, ¿qué tiene que ver la violencia contra las mujeres con la violencia dicha en general? Voy entonces a la segunda. Hay un autor contemporáneo que es a quien me voy a referir ahora, cuyo nombre es Pinker. Pinker es el autor, digamos, que sostiene la tesis polémica que voy a presentar, que es la siguiente. Asistimos
a una continuada rebaja de la violencia. El tipo y cantidad, la cantidad y cualidad de violencia que nuestro mundo tiene lleva disminuyendo en él desde mitad del siglo XIX, cada vez más deprisa, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de una forma tal que el mundo del pasado, que era extraordinariamente violento, se nos hace inimaginable. Hay otro autor que tiene también mucho que decir en esto, al cual me voy a referir. Recuerden, Pinker. Su obra The Best Angels of Our Nature, se ha traducido de otra manera, es los mejores ángeles en nuestra naturaleza, pero en realidad tiene otra traducción que ahora mismo no recuerdo, que es mucho mejor, los ángeles que llevamos dentro. Me parece que se ha traducido al español. Pinker, ¿de dónde saca esta idea de que cada vez somos sociedades menos violentas? De un acúmulo enorme de estadística. El libro de Pinker son 700 páginas de estadística, más estadística, más estadística de hechos criminales, de cómo la disminución de hechos criminales es real y de penas aplicadas y cómo la suavidad de las penas que se aplican es cada vez mayor. Sus capítulos son más importantes unos, más interesantes unos que otros, pero todos ellos merecen ser leídos porque realmente Pinker, yo creo que no él solo, sino pues, con su equipo de investigación, porque la tarea es enorme, todo lo que presenta es enorme, una persona sola no lo puede haber hecho, o sea que sus becarias y becarios algo tendrá que ver. Pinker ha hecho una gran obra estadística para probar su tesis. La violencia ha disminuido enormemente y cada día disminuye más. Ha tenido dos momentos de inflexión en esta disminución, que es a mitad del siglo XIX comienza la disminución de la violencia, la Segunda Guerra eclosiona, pero la violencia dentro de las sociedades, incluso las sociedades que están en guerra, no aumenta, lo que aumenta es la violencia bélica, ella misma. La violencia tiene un repunte en los años 60 en todas nuestras sociedades para empezar a bajar otra vez. Cada vez más, cada vez más. Hay otro autor, les decía, del que quiero hablarles para hablar también de este diagnóstico sobre si baja o no la violencia. Pinker es un autor más actual, el otro, digamos, es uno de los grandes autores del siglo XX, es Norbert Elias. Norbert Elias estudia lo que él llama el proceso de civilización. Y en este proceso de civilización para él tiene extraordinario valor las maneras de mesa. Les puede parecer extraño, pero Norbert Elias comienza su estudio como si lo que le importara fueran las maneras de mesa. Algo tan simple como ¿por qué desaparecieron los cuchillos de nuestras mesas? Alguna persona puede preguntarse, ¿cómo que en nuestras mesas hay cuchillos? Claro que los hay, cortamos cosas en la mesa. Sí, pero los cuchillos que tenemos en la mesa por lo general no cortan, no podrían hacer. Tengamos en cuenta que en las mesas aparece una gran cubertería que difícilmente puede ser utilizada como arma. Mientras que esto no era así en el pasado. Y Norbert Elias, tomando este arranque que parece pequeño, no lo es, empieza a desplegar todo lo que es el proceso de civilización que nos lleva hacia lo que entendemos por formas corteses y educadas de tratarnos entre nosotros. Todas implican la disminución de la violencia. La disminución de la violencia interpersonal en nuestras sociedades. Digamos, Norbert Elias trata esto, la disminución de la violencia, como parte del proceso histórico y civilizatorio. Pinker lo trata como algo que en efecto puede seguirse a través de las estadísticas, es decir, como un estudio empírico. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo veo yo?
como la entrada, en efecto, en fase de una civilización feminista. Esto es, lo que Norbert Elias comienza por estudiar en el siglo XIII es el momento mismo en que se establece también una de las grandes picos, digamos, de entrada de la idea de la dignidad femenina en nuestro tipo civilizatorio. Es el siglo XIII, el siglo del amor cortés, en el cual realmente Europa se separa de la tradición grecolatina para inventar algo que en la tradición grecolatina no ha existido, que es la dama. La dama y toda su cultura, toda la cultura que las damas propician a su alrededor. Una cultura que solo afecta a las élites, pero que nos ha dejado marcado todo, incluidas las imágenes que tenemos de la Baja Edad Media. El enorme cambio que significa y que sorprende en la Edad Media. Pues bien, eso inercialmente se mantiene como una civilización cortés, digamos, por utilizar los términos de Elias. Sin embargo, lo que Pinker nos dice es la disminución efectiva de la violencia no empieza hasta el siglo XIX. Sea lo que Norbert Elias está contando, ese enorme proceso civilizatorio no parece llegar a tener resultados empíricos claros que podamos seguir hasta el siglo XIX. Cabe hacerle a Pinker una observación, porque siempre hay que hacerlas. Observaciones intelectuales siempre son bienvenidas. La cosa es, ¿no será que en el siglo XIX lo que aparece son los registros pormenorizados, por lo tanto, nuestra capacidad de hacer estadísticas, y que por eso solo a partir de la mitad del XIX, cuando los registros pormenorizados son tales que ya permiten hacer estadísticas, vemos esa disminución? Esta es una cosa que se puede decir, de la que su obra puede fácilmente defenderse. ¿Cómo? Apelando justamente a lo que cuenta Elias, es decir, cuántas costumbres, sin embargo, violentas se mantuvieron vivas en las sociedades preilustradas, por ejemplo, la costumbre viril de portar sistemáticamente armas en el contexto público y de tener armas constantemente a mano en el contexto privado. Voy ahora para entrar en la tercera, ahora voy a la tercera parte, digamos, diagnósticos, presentación de un asunto polémico. ¿Ha disminuido en efecto la violencia o no en nuestras sociedades? Si hemos de creer que las estadísticas de Pinker están bien traídas, y desde luego son tantas, que de contrariar a tal masa de conocimiento es muy difícil, hemos de creer que en efecto ha habido una disminución sistemática de la violencia con un pico en los años 60. Con un pico en los años 60. Esto es muy importante. ¿Cuál es la violencia básica? Esta es la tercera parte. Mi tesis es la siguiente. La violencia básica es la violencia que se tolera contra las mujeres. En todas partes hay que buscar siempre una unidad de medida. Sin una unidad de medida, establecer un guión convincente de cualquier proceso es muy difícil. Lo primero que tenemos que tener siempre que afrontemos algo son las cifras. Si yo estimo la obra de Pinker es porque es una obra bien fundada en cifras. Da la impresión de manejar muy bien las cifras que maneja. Ahora bien, para manejar cifras es importante tener la unidad de medida. Para el sistema métrico, unos alguienes, a decir verdad, midieron el contorno completo del meridiano de la Tierra y lo dividieron 40.000 veces. Y entonces sacaron una medida y a la medida le llamaron eso, medida, metro. Y medimos en metros. Es una medida racionalista, típica de la Revolución Francesa, pero con un gran éxito. El sistema métrico decimal nos da la unidad de medida.
para saber la violencia que hay que socialmente funcionante y circulante, hay que tener una medida. Y yo creo que la medida es esta. Es la violencia que se estime que se puede usar con o contra o sobre varias preposiciones. Entran aquí las mujeres. Esa nos dará el quantum mínimo. Una sociedad que admite que una mujer puede ser forzada al matrimonio, es evidente que admite un quantum de violencia extraordinariamente grande. No podemos tomar esa violencia como medida. Es demasiado grande. Una sociedad que admite que puede existir la corrección marital, es decir, que una mujer se ha casado de voluntad propia con alguien, pero que ese alguien tiene derecho a levantarle la mano, está admitiendo bastante violencia, porque quien pueda levantarle la mano a su mujer, es obvio que puede levantarle la mano a sus hijos, es obvio que puede levantarle la mano a cuantas personas dependan de él de una manera directa. Sigue siendo, por lo tanto, un quantum de violencia muy alto el que se está admitiendo. Si se admite esta medida, tiene que haber una medida más básica todavía. Yo creo que estamos ya en establecer una medida que tenga que ver con el espacio y con el tiempo, es decir, con las enormes categorías a priori kantianas. Una sociedad que no deja mantener a las mujeres de esa sociedad su libertad en el espacio público es una sociedad enormemente violenta. Y que no las deja disponer del tiempo es una sociedad enormemente violenta. Quiero decir que yo tomaría un quantum, el metro es muchísimo más pequeño que la longitud del meridiano terrestre. Para hacer un buen sistema hay que tomar un metro muy pequeño. Un metro muy pequeño, pero que permita medir. Yo creo que el metro de la violencia contra las mujeres es aquello que anula a una persona ante otra o pretende hacerlo de una manera directa. Es el derecho al tiempo y al espacio representado por el derecho a la presencia, el derecho a la palabra. El derecho a la presencia y el derecho a la palabra son incluso previos al derecho de la voluntad realmente existente. Una voluntad puede existir y no está reconocida su capacidad de acción en parte alguna. Esto es, una voluntad para existir tiene que presentarse como algo, presentarse como alguien y tener voz por la que se expresa. Por eso, por ejemplo, es lateral, pero importante, la noción de derechos animales es tan difícil, porque no pueden hacer autopresentación de voluntad. Pero las mujeres sí hacen autopresentación de voluntad. Muy bien. Allá donde esa autopresentación de voluntad sea interrumpida mínimamente, allá tenemos el metro de lo que hay que medir. Y este metro yo creo que es una unidad significante y significativa mínima. Es el cállate. ¿Tú qué sabes? Cállate. Yo creo que este es el metro. Fíjense que para la violencia podemos decir, no, el metro tiene que estar en una agresión mínima corporal. Levantarle la mano a alguien. No. Levantarle la mano a alguien no es tan fácil. A no ser en sociedades que tienen una tal cantidad admitida de violencia estable que esto les resulte sencillo de hacer. No, no es fácil, no. Hay un metro de violencia más sutil y necesariamente, por lo tanto, más pequeño. Es no existes cuando yo existo. Cuando yo existo, tú no estás. Cuando yo estoy, tu voluntad no está. Cuando yo estoy, te callas. No hablas, no eres, no estás.
No tienes espacio, no tienes tu tiempo, porque yo, otro, dispongo de él. El feminismo ha sido y es la lucha consciente por la palabra, el espacio público, la presencia argumental y el cambio, el enorme cambio en lo admitido, cuando lo admitido es lo que, por utilizar una palabra, digamos, popular, el ninguneo como forma de habitar el mundo, o el ninguneo como forma de padecer el mundo que se habita. Si las mujeres han llegado a ser individuos, es gracias a que el feminismo ha ido haciendo posible romper toda esta malla durísima de silencio y de apartamiento y transformarla, por el contrario, en voluntad y presencia pública. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. ¿Cuál es el fundamento de la autoridad viril? El fundamento de la autoridad viril es autosustentado, aparentemente. La autoridad viril se basa en la fuerza física viril. Y esto sigue siendo determinante, absolutamente determinante. Y es una cuestión que no debemos olvidar jamás. La autoridad viril se fundamenta en la fuerza individual viril. Y en el patriarcado como aquella retícula enorme de fuerza viril que mutuamente se apoya según rituales que conoce perfectamente. ¿Sobre quién? Sobre quienes les deben estar sometidas. Todas en común bajo la misma ley. Cada una a aquel de quien le toque ser sierva. Pero el patriarcado apoyará esa servidumbre y lo hará bien, lo hará a la perfección. Cada una obedecerá al suyo, bien sea este suyo, como dijo Hegel, en el hijo ha concebido la mujer a su señor. La autoridad del padre, la autoridad del hermano o la autoridad del hijo. Para mantener el sometimiento de la hija, de la hermana y de la madre. Un solo lugar, tres autoridades. En el momento en que esto se reproduce de esta manera, entonces tres autoridades que conforman un sistema que mutuamente se apoyará en cada célula, digamos, de poder, apoyará el sistema. Hay una microfísica del patriarcado que es importantísima y que hay que estudiar muy bien. Y la violencia contra las mujeres no es un hecho errático. No, no. La violencia es un quantum aceptado de violencia dentro de una sociedad. ¿Qué distingue a una sociedad feminista? Que esa violencia está en enorme retroceso y por eso voy caminando hacia el final y una pequeña coda. Los años 60, ¿qué pasó? Pinker mismo, cuando está haciendo su estudio sobre la violencia, ve cómo la violencia en los años 60 sube de pronto. Y tiene que dar una explicación de por qué ocurre esto. Había muchas explicaciones que podían ser dadas. Por ejemplo, la gente que ha vuelto de la guerra, los varones que han vuelto de la guerra, pues han vuelto después de una socialización de varios años en violencia extrema y por lo tanto, que no pasó. Eso no pasó en los años 40 a 50, 50 a 55, 55 a 60. Los veteranos de guerra no hicieron que subiera la tasa de criminalidad. Para nada. Luego eso no fue. Él mismo tiene que dar una explicación que no le gusta, pero la da. Una nueva generación viril se aprestó a tomar el relevo y esta generación venía especialmente maleducada, dice. Especialmente maleducada.
Y luego dice cómo lo solucionó. Dice, solo cuando las mujeres a partir de los años 70 se volvieron a hacer cargo realmente de la autoridad en el pequeño grupo, la violencia viril que se estaba desatando empezó a bajar de nuevo. Es decir, Pinker nos está dando uno de los rasgos de la civilización feminista, el decrecimiento directo de la violencia masculina. La disuasión directa de la violencia masculina mediante un proceso de feminización. Bien, insisto, dos cosas, Coda. Nunca olvidemos. La fuerza es el fundamento de la autoridad viril. 2. La fuerza es importante y no debe ser disuadida en sí. La necesitamos. La fuerza, por lo tanto, y el uso de la fuerza debe ser educado. Debe ser educada. Una sociedad feminista controla la agresividad, que es capaz de tolerar, y no es capaz de tolerar un quantum pequeño, pero constante, reproducido en muchas partes, de agresividad contra las mujeres. ¿Por qué? Porque esa agresividad producida individualmente es la que suma una agresividad colectiva insufrible que hace poner en peligro los fines sociales, generales y globales que todas y todos admitimos, que es el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, cuando el feminismo se empeña y se obstina en el rebaje o cese completo de la violencia, lo hace siguiendo una tradición que le pertenece por entero. Le pertenece desde que el feminismo se declaró pacifista, hace mucho tiempo. No, las mujeres no, las mujeres pueden ser cada una como quiera, pero el feminismo es pacifista. Cuando hizo y fue capaz, en efecto, de organizar una declaración de derechos humanos feminista. Pensemos que esa declaración es la primera también en la que se dice que el sexo no puede ser nunca fundamento o motivo de privilegio. Nacer varón o nacer mujer tiene que ser indistinto. Esto inaugura una nueva era global en una civilización feminista que, por lo tanto, tiene que estar siempre muy interesada en bajar constantemente los índices de violencia colectiva, rebajando y haciendo posible, haciendo cada vez más exacto el metro de la violencia individual que pueda ser admitida, puesto que este está en relación después con la violencia colectiva. Tenemos que admitir, pienso yo, que la violencia básica de una sociedad es la violencia que ejerce contra las mujeres, igual que el estatuto de lo que es un ser humano. ¿Cuánto vale una vida humana en una sociedad? Es lo que valga una vida femenina. Esa es la verdadera medida en una sociedad. Empleó para esto el mismo canon que empleó Montesquieu, cuando decía, bueno, la libertad de una sociedad vale y mide lo que sea la libertad de una mujer o de las mujeres, decía él, en esa sociedad. Es un buen canon, es un buen metro, es el metro que nos permite entender estas cosas. Este seminario convoca más bien a un asunto, digamos, aparentemente, bueno, de política micro, pero significativo. ¿Qué tienen que ver las asociaciones y las políticas feministas en el rebaje de la violencia? Pues tienen que ver mucho, porque son las encargadas y vigilantes en cada lugar pequeño. Nunca olvidemos que el feminismo es una red grandiosa de prácticas que están en todas partes, entre las cuales las prácticas de vigilancia importan. Es una magnífica red que en cada ayuntamiento tiene alguien o otro alguien que resulta que tiene un puesto en que tiene que observar directamente estas cosas. ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestros representantes políticos hacen lo que dicen que sus puestos que deben hacer? Pues creando asociaciones civiles que en efecto vigilen el cumplimiento de eso. Luego hay, digamos que el papel de observación, puesta en común y puesta en vigor de las medidas por parte de las asociaciones civiles es no solo meritorio, es fundamental.
Y en ese sentido que sepamos que ese papel está vinculado globalmente a la supervivencia de un tipo de sociedad que es aquella que consideramos la sociedad habitable. Es la sociedad en la que en efecto vivimos. Como todo ello se hablará a lo largo de este día completo, yo no voy a sacar más conclusiones. Tengo varias anotadas, pero prefiero guardarlas para, digamos, los coloquios y cómo estos se vayan produciendo. Simplemente resumo y cierro. Hoy es un día que ni que lo hubieras elegido adrede, Rafaela, es el día en que el feminismo hizo su principal apuesta en una declaración universal feminista y antibelicista de los derechos humanos, por lo tanto pacifista y antiviolenta. 2. Si hemos de creer tanto a Elías como a Pinker, en efecto, la disminución de la violencia es un hecho, pero esto ha sucedido gracias a una cultura femenina desde el siglo XIII y a una cultura feminista desde el sufragismo, de una manera directa. 3. Si queremos seguir en ese camino, el papel de cada persona en la vigilancia del quantum de violencia que una sociedad tolera ejercer sobre una mujer es fundamental para llevar adelante todo lo que es el proceso civilizatorio feminista en sí. Y yo voy a dejar aquí porque me propuse hacer este panorama y creo que con los trazos he conseguido hacer al menos mínimamente un boceto. Gracias por seguirme hasta aquí y muchas gracias a todos, a todas. Pedro, si puede enfocar la sala, que Amelia pueda ver la primera fila que la está aplaudiendo, por lo menos. A mí no, a la sala. Nada, no se... Ah, sí, mira. Ahora. Ahí se os ve. Y ahora queremos ver otra vez a Amelia, nos podemos ver a pantalla doble nuevamente. Pedro, si eres tan amable. Bueno, querida Amelia, un segundo que voy a escribir por aquí, que tengo que estar aquí y allí enfrente. Bueno, querida Amelia, muchísimas gracias. No sabes lo que me alegra que hayas podido recibir de alguna manera el aplauso, que es tan difícil con tantas conferencias que tenemos ahora online y no es el mismo calor, pero desde luego a todas nos tienes encantada y agradecida por tus palabras, por tu pensamiento y por tu compromiso. Tú misma, te tenemos aquí detrás, en una enara, que sabes que te paseamos. Ayer os voy a contar una cosa un segundo, mientras que os doy a las que estáis en internet, podéis escribir vuestras preguntas para el debate que vamos a tener ahora y mi compañero Pedro me irá mandando algunas preguntas. Evidentemente no podremos meterlas todas, pero seleccionaremos algunas de internet y otras de las que estéis aquí en la sala. Mientras que escribí esas preguntas, deciros que las que estáis detrás de la pantalla no veis el escenario, pero la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres tiene una exposición itinerante que se llama Historia Viva de las Mujeres y que llevamos a todos los ayuntamientos, diputaciones, asociaciones que así nos lo solicitan, porque además es una manera de generar ingresos, porque como bien dice nuestra querida Amelia Valcárcel, desde hace muchos años no hay proyectos sin presupuesto. Bueno, pues, ¿verdad, Amelia? Pues una de las maestras, mujeres, pioneras,
que tenemos en nuestra exposición es Amelia Valcárcel. Y la frase que decidimos ponerle a pie de su foto es: atrévete a decir lo que ellos se atreven a hacernos. Una frase que ella le dijo a Ana de Miguel en un momento con su libro Neoliberalismo Sexual. Digo esto porque Amelia Valcárcel se atreve a decir lo que ellos se atreven a hacernos, no hoy en el 2021, en el que el feminismo pues es algo que bueno, se ha puesto de moda tanto que casi se está mal usando, ¿no? Que parece que ser feminista, cuando lleva una camiseta que pone yo soy feminista, ya eso hace un efecto y ya te conviertes en feminista si te pones la camiseta de yo soy feminista. Amelia Valcárcel lleva defendiendo los derechos de las mujeres sin pelos en la lengua desde que yo la conozco, que como ella ha dicho, hace ya unos cuantos años. Amelia Valcárcel, no es casualidad que hayamos hecho el seminario el 10 de diciembre. Teníamos varias posibilidades y efectivamente vimos que que coincidía con el Día de los Derechos Humanos, era una fecha inmejorable para reivindicar el papel que las mujeres feministas tenemos a lo largo de la historia en la construcción de lo que significa la defensa de los derechos humanos, que es la base del feminismo. Muy bien hecho. Muy bien Dicho esto, por aquí por la sala, no sé si alguna o alguno, porque tenemos invitadas, lo habrás visto, Amelia, tenemos invitadas e invitados de un instituto también de enseñanza secundaria y por supuesto, pues la palabra está abierta para quien la quiera tomar, incluso podéis levantaros, hacer la pregunta, si el micro creo que lo tengo yo aquí, pero no te preocupes, ahora os lo paso. Y si os acercáis ahí, cuando yo os dé la palabra, pues Amelia os puede ver en directo hacerle la pregunta. Mientras yo miro también, ¿hay alguna palabra? Bueno, por aquí, a ver. ¿Alguna en la sala? Por ahí tenemos un segundo, ¿vale? Sacri, de Épica Feminista. Me la anoto. ¿Alguien más? Rafaela Pastor, presidenta de la plataforma. ¿Alguna palabra más? Vale, aquí tengo una. Pone Deniris. Me gustaría, Deniris, que nos escriba en el chat de dónde eres, de qué lugar del mundo y si pertenece a alguna organización de mujeres. Deniris dice, a ver. ¿Qué le diría a Amelia Valcárcel a las mujeres feministas que no han caído en cuenta del peligro que supone el caballo de Troya queer que tenemos dentro para el propio feminismo y para la vida y seguridad de las mujeres y que siguen haciendo militancia de la mano de transactivistas? Se lo pregunto porque es lo que sucede en Granada y sé que aquí pueden haber algunas de esas mujeres y confío en que a la maestra la escucharán. Deniris es presidenta del Fórum de Política Feminista de Granada. Bueno, pues tenemos esa pregunta. Sacri, si te acercas, la hacemos seguida, si te parece, Amelia, y así luego puedes tú contestar. El micrófono por aquí. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí, se oye. Vale. Ponte justo en medio, a ver, ahí. Y vale. Mira, si mira, así estás de espaldas, ponte mirando para tus compañeras, o sea, date la vuelta así, ahí. ¿No? Vale. Y así te coge la cámara, perfecta. Vale, así no veo a Amelia, pero bueno. Es para que te vean a ti, Sacri. Vale, vale. Bueno, quería en principio felicitar a Amelia por la ponencia. Y como me ha llamado la atención lo de la medida básica de violencia, de la presencia y la palabra como medida básica, y también lo del repunte en los años 60 de una generación mal educada,
Pues entonces, no sé, creo que estamos en una situación parecida y quería preguntarle a Amelia si la generación transactivista no sería también esa generación maleducada de los años 60 y bueno, ¿qué tendríamos que hacer como hicieron en los años 60 para superar eso? Básicamente. Gracias, Sacri. Tenemos otra pregunta también, Amelia, de Ruth, que no sabemos de dónde es tampoco. Repito que me gustaría mucho que las que hagáis preguntas, bueno, Sacri es de Épica Feminista de Córdoba, ya lo dejo yo dicho, pero todas las que habléis, tanto a través del chat como aquí, pues que por favor digáis de dónde sois y si pertenecéis a alguna organización de mujeres, porque, bueno, es muy importante también recordar, como bien ha dicho Amelia, la importancia de las organizaciones de mujeres. Sin las organizaciones de mujeres el mundo no habría avanzado como ha avanzado en derechos para las mujeres y para la humanidad en su conjunto. Como aquí no tengo más preguntas, bueno, la de Ruth, que decía cómo seguir avanzando en la crítica a la razón patriarcal para el feminismo en el mundo global, desde Zaragoza, me dicen. Y os tengo que decir, le voy a dar la palabra a Rafaela Pastor Martínez, presidenta de la plataforma. Ahí te puedes quitar la mascarilla para hacer la pregunta. Sí, Un segundo que te enfoque. Vale. Ahora ya. Vale, ya estoy enfocada. Bien, es difícil acostumbrarse a esto, pero bueno, estoy haciendo ya Amelia en su buenada. A ver, Amelia, yo decirte gracias porque has puesto palabra al pensamiento y a muchas mujeres, a mí por supuesto, de lo que no nos enseñaron ni en la familia, ni en las escuelas, ni en el cine, ni en ningún espacio por donde pasamos las mujeres que aspiramos a ser ciudadanas. Hace algunos meses que vengo pensando que tengo que leer un poco de salirme del ensayo feminista y teoría feminista y leer pues cómo efectivamente cómo hemos llegado hasta aquí, las guerras que ha habido, las hambrunas, las epidemias y cómo han vivido los pueblos. Yo invito a todas las compañeras a que ampliemos nuestro camino porque efectivamente, como has dicho, Amelia, parece que me lee el pensamiento y una vez lo dijiste en esta mesa, dijiste, Rafaela me ha puesto un título en la mesa, pero yo voy a hablar de lo que considere. Bien, pues hoy, no sé si ha hablado, yo creo que sí, que también ha hablado de lo que consideres, pero te lo agradezco muchísimo, te agradezco mucho, sin ninguna lisonja, que hayas nacido, que seas tan generosa y que nunca digas no cuando hay que despertar las mentes para luchar por las libertades. Te quiero muchísimo, Amelia. Sí. ¿Qué decía Amelia? Que no te oía, pero ya Vale. te oigo de nuevo. Perfecto. Solamente nos queda una pregunta más y ya te damos la palabra a ti para que puedas... De acuerdo. Por allí hay... Sí, pero... A ver, un momento que os voy a hacer una aclaración. A las 12 teníamos una mesa que la vamos a sustituir. Sí, está aquí la doctora Cabanas, que es la siguiente mesa, y tenemos que empezar con su siguiente mesa. Entonces, si os parece, con las preguntas, vamos a terminar con esta pregunta. Amelia, además, me ha dicho que va a estar conectada todo el feminario, ¿verdad, querida Amelia? Así vamos es. a tener ese privilegio, ella siempre está con nosotras todo el feminario, y podéis hacer las preguntas después y así no nos comemos el tiempo de la doctora Cabanas, que además está aquí físicamente también. La compañera que tiene el micro, ¿te presenta? Sí, bueno, soy Maite García Tebar, soy la presidenta de la Asociación Zenobia Camprubí Borriana de Castellón. Muchísimas gracias, Amelia, por esta charla
tan esclarecedora. Y mi duda es si desaparecemos como sujetas políticas y las mujeres en el contexto sexual, desaparecemos como medida métrica de esa violencia. Esa es mi duda, desaparecemos. ¿Es tu pregunta esa? Sí, Vale. es decir, desapareceríamos, desapareceríamos, Pues ¿no? ahora la reflexionamos con Amelia. Muchas gracias. Bueno, son muchas preguntas y yo creo que todas hay un común denominador, ¿no? en muchas de ellas. Por lo tanto, voy a empezar por la de feminismo o queer, porque yo creo que despeja dudas, ¿no? Lo que se entiende por doctrina queer es un precipitado lateral de las victorias obtenidas por una sociedad feminista. Quiero decir que para nada es el fin mismo del feminismo que exista la doctrina queer, pero el feminismo está en la base de la doctrina queer. La doctrina queer existe porque el feminismo existe. No sería posible sin el feminismo, del cual toma parte de sus análisis, parte de su terminología. Sin embargo, los objetivos de la doctrina queer y los objetivos del feminismo no tienen nada que ver. Es decir, no les extrañará nada no ver nunca en cualquier... porque el feminismo es una agenda y la agenda feminista es completamente diferente de la agenda queer. Aquí, en el feminismo siempre hay cuatro cosas. Hay, digamos, una explicación teórica, porque el feminismo es una gran teoría del cambio social. Luego, por lo tanto, hay una explicación teórica. Hay una vanguardia que lleva adelante esa explicación, porque esa explicación produce una agenda. Es decir, enumera una serie de cambios que deben ser hechos, ¿no? Pero también produce precipitados no esperados, consecuencias inesperadas. Y una consecuencia inesperada es, en efecto, la doctrina queer, que la verdad de doctrina se está casi convirtiendo en religión, con lo cual ya nos preocupa. Yo he llegado a leer hace 2 días solo. Luego creo que es verdad que un individuo había sido llamado a no sé qué programa de televisión o de radio, no me acuerdo, tampoco era especialmente significativo, y como llamaron a otro o a otra que dijo lo contrario, se quejaba de que habiéndole llamado a él, llamaran a otra que dijera lo contrario. Y dice, oye, pero criatura, ¿tú has oído hablar del debate público? Pues en un debate público, bien o mal, se ponen posturas que no pueden conciliar entre sí y no te puedes quejar de que a quien no piensa lo mismo que tú le den voz, querido, porque esto es una cosa que ya más o menos en los aledaños del siglo XVIII quedó dictaminada como una, en fin, violencia directa sobre las ideas, ¿no? Eso no puede hacerse. Pero quitadas estas cosas, si es que cabe quitar algo tan grave como pretender silenciar al que se opone, quitadas estas cosas, el asunto es tan fuerte como la agenda. Yo no he visto, cada vez que aparece un fuerte tema de agenda, pues la doctrina queer no tiene nada que contar en él y generalmente además no se la espera para que llegue y cuente nada, igual que no se le espera en las manifestaciones o en las acciones que haya que llevar a término. No te vas a encontrar a ninguna de estas personas, digamos, si hay que volver a defender cosas elementales como la libertad sexual o el aborto en plazo o contra la prostitución o contra la pornografía o contra los vientres alquiler. No solo no te las vas a encontrar a favor, te las vas a encontrar enfrente. Y como te las vas a encontrar enfrente, ya se pueden llamar lo que quieran. Es decir, se pueden poner los adjetivos que quieran. Quien no comparte la agenda feminista no es feminista. Y no hay más que contar. ¿Qué pasa? Y que como ahora la palabra feminista, por breve tiempo, ya verán cómo es así, empieza a tener buena prensa, pues le pasa lo que le pasó a la palabra democracia después de la Segunda Guerra, que antes democracia todo el mundo sabía que era una cosa apestosa, demoliberal, horrible, no había que ser demócrata, eso era
lo último de lo último, eran sociedades desorganizadas, sin ideas claras, democracia es lo último. Después de la Segunda Guerra, claro, no, democracia bien, democracia estupendo, democracia lo mejor. Y entonces empezaron a llamar democracias cosas como la democracia orgánica de Franco, que ni era democracia ni se la esperaba. La llamada democracia de Irán, la democracia islámica de Irán es tan democracia como lo que nos podamos ir imaginando. Es decir, que el uso de la palabra se ha vuelto libre, ¿no? Pero claro, el uso de la palabra se ha vuelto libre siempre que tú te lo creas. Entonces, el uso de feminismo por parte de la doctrina queer, pues es como el uso de democracia por parte del islamismo. Dice, democracia islámica, dice, vale, sí, lo que usted diga. Khomeini presidente, ya sea, lo que usted diga. Vamos, bromas otro día, ¿no? Y en esto, pues estamos en las mismas. Ahí lo único que cabe es decir agenda. Y la agenda es muy clara. La razón patriarcal, ¿cómo se combate? Combatiendo su fundamento y después combatiendo la teoría que hace que el fundamento pueda seguir operativo, porque realmente no lo distrae de funcionar. La agenda de la violencia contra las mujeres es clarísima por parte del patriarcado. Está la prostitución que ahí sigue, y que cada vez que alguien dice un momento, esto quizá haya que tocarlo, entonces se levantan todas las sidras. ¿Cómo? Si esto es una cosa, ¿cómo es una cosa? ¿Qué cosa es esta cosa? ¿Qué cosa es esta cosa que hace que haya que ir a buscar mujeres al último rincón del mundo para prostituirlas? En un burdel de carretera. ¿Qué cosa es esta? ¿Puede permitirse una sociedad como la nuestra mantener eso ahí? Ah, no, pues se levantarán las 10.000 furias. Se las esperará para el mismo día, pero entre esas furias no habrá ninguna furia queer. La furia queer estará más bien diciendo, claro que sí, queremos positivamente. Pues ya se sabe de qué lado está. La agenda es clara, el porno. La pornografía. La pornografía está siendo la clase formativa de sexualidad para la mayor parte de los varones en sociedades como las nuestras. ¿Y eso qué quiere decir? Que les esperan años y años de frustración, porque con semejantes modales no van a conseguir pasárselo bien jamás. Están siendo educados en la violencia directamente, en el desprecio, en la misoginia, en el odio. Y claro, ¿quién les va a seguir en esa fantasmagoría? ¿Qué mujer real les va a seguir en esa fantasmagoría? No, no, más bien necesitarán mujeres privadas de cualquier libertad y de cualquier dignidad para poder ejercer semejante fantasmática que se han ido metiendo en la cabeza. Entonces, eso habrá que mirarlo también. Los vientres de alquiler. La esclavitud fue abolida más o menos en algunos lugares ya en 1960, que es bien tarde, pero fue abolida. Nuestro submundo es un mundo que sabemos que existen clases de esclavitud todavía, ¿no? Pero vamos, legalmente no existe la esclavitud. Y ahora el asunto es, ¿tú tienes derecho a comprar seres humanos? Porque lo pagas. O sea, tomar prácticas inmemoriales y abominables que ha costado lo suyo cerrar y querer ponerlas de nuevo en ejercicio, cambiándoles el qué, la cáscara, a ver si de esta manera cuelan. El Me Too. ¿Cuántas mujeres se están atreviendo ahora por primera vez de una forma masiva a decir la presencia pública nos está costando toda esta serie de agresiones sexuales en lo privado? Y quiero contarlas. ¿Por qué? Porque la vergüenza ha cambiado de acera, que se avergüence quien las hace, no quien las padece. Bueno, esto tampoco está despertando particulares simpatías. La agenda feminista, esa es la agenda de la violencia. Luego hay la agenda del trabajo, es otra. La agenda del empleo es otra. La agenda del saber es otra. La agenda de la paridad es otra. Pero es especialmente relevante todo lo que la doctrina queer tiene de contraria en la agenda de la violencia en particular. Lo cual quiere decir que es una doctrina particularmente violenta. Porque si no, no tendría el punto más doloroso, el puntum dolens, precisamente ahí. Pero yo creo que goza de cierta popularidad porque se parece mucho a las ferias.
A la gente en el fondo nos gusta, somos así, los seres humanos daremos en ángeles, como dice Pinker, algún día, pero ese día todavía no está cercano, estamos un poco lejos, ¿no? Y mientras tanto nos gustan las ferias, pues ver animales extraños, cosas que no esperábamos ver, cosas así, ¿no? Oye, ¿y eso cómo es y tal? Hasta que le toca a tu hijo, o a tu hija, o a tu sobrino, o a tu nieto, o a una persona que conoces, entonces pierde toda la gracia. Porque en la agenda queer hay severísimos problemas de violencia, pero la vanguardia queer es igualmente peligrosa. Porque la vanguardia queer es una gente que une a dos tipos de personas que están juntas no se sabe por qué. A unas que resulta que son incapaces de pensar el mundo sin pensarlo binariamente, si no entras en el armazón del estereotipo de varón es que eres una mujer, es decir, estereotipia pura y dura, de la peor calaña, y que lo quieren arreglar con hormonas. No sé si me explico. A que no esté de acuerdo con lo que yo considero que es ser un varón como es debido, oye, lo hormono y lo mando yo para otro sitio. ¿Pero qué barbaridad es esta? El feminismo está con romper las formas, no con ponérselas a nadie. Las jaulas no tienen que existir y nadie está enjaulado en la presión normativa. Y luego ya esta gente con otra que dice que el sexo no existe, lo cual ya es graciosísimo. O sea, los estereotipos sí, pero el sexo no. Los estereotipos hay que cumplirlos porque lo mandan. Ah, pero el sexo no existe. ¿Pero entonces qué existen? ¿Los estereotipos sin sexo? ¿Cómo fue? O sea, que nos lo aclaren. Ah, pero el sexo no existe. Entonces dime, querido, solamente una cosa. ¿Cómo has logrado habitar el mundo? ¿Te parió alguien? Porque es que la reproducción sexual es una de las estrategias de la naturaleza para perpetuar, en fin, los seres realmente existentes, a los seres vivos. Hay 600 millones de reproducción sexual mamífera en cada uno de nosotros, 600 millones de años. Así que va a ser raro que en 14, más o menos, pues en los 14 años que suele durar una generación, en la cresta de la ola, en esos 14 años decidamos que el sexo no existe. ¿Qué es lo que yo más deploro de todo esto, después de todo? La reacción. Es decir, el feminismo siempre tiene que temer a los momentos reactivos, porque han demostrado ser muy fuertes. Entonces, todas estas gentes que dicen estas bobadas y las amparan, si se les permite, bajo la palabra feminista, producen una reacción terrible. Una reacción terrible. Aumentan inmediatamente la cantidad de individuos, a veces de corto juicio, de las filas de la extrema derecha. O, como dice el refrán, cada vez que hablan sube el pan. Entonces, esto sí que me preocupa. Me preocupa mucho porque la capacidad reactiva de una sociedad debe ser siempre prudentemente estudiada. Hay que tener cuidado. Quien nos gobierna tiene la obligación de ser prudente, pero quien nos da ideas tiene la obligación de ser hiperprudente. Hiperprudente. Y estamos admitiendo payasos con demasiada tranquilidad, porque total creemos que son individuos de feria. Pero esos individuos de feria luego producen reacciones que no son de feria, son reales y peligrosas, sumamente peligrosas. A mí eso es lo que más me preocupa de todo. Y termino porque quiero cumplir estrictamente con el tiempo. Y es la persona que preguntaba por esto que Pinker cuenta realmente tan sorprendente de qué pasa en los años 60. Pinker no entiende el feminismo, pero vamos, simplemente, o sea, tú lo lees a él, lees su libro sobre la Ilustración y ves que no ha entendido aproximadamente nada. Pero como entiende de lo suyo, pues con eso te conformas. Tú como estudiosa te pasas el día estudiando a mucha gente que entiende de lo suyo a veces menos de lo que cree y a veces la mitad, que sabes que todos somos limitados, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada. Pero Pinker mismo se da cuenta de que en los años 60 subió, porque él está manejando esta distancia. ¿Cómo es que subió?
La primera, se le ocurre a cualquiera, es la generación que venía de la guerra. No, no eran ellos, pero sí eran varones. ¿Por qué? Porque es que resulta que el sexo delictivo es el viril. Es decir, comparar las tasas de criminalidad femeninas y las viriles nos lleva siempre a los mismos resultados, igual que si comparamos la población penal. Es el sexo viril, el sexo que comete crimen más a menudo, y el que más a menudo es población penal. Mira, esa es otra cosa que no se debe permitir. Y voy a lo del borrado, el borrado de las estadísticas. Es decir, si empecemos a decir que el sexo es una cosa que declarativamente tiene alguien, entonces dejamos de entender el mundo, porque algo tan importante como la criminalidad se evapora. Uno no puede hacer, y ahora se está volviendo atrás, claro, como en Inglaterra, y decir, es que ha aumentado mucho la criminalidad femenina. ¿Así? ¿Y eso cómo es? Dice, no, es que todos estos dicen ahora que son mujeres y no veas cómo se ha disparado la tasa. Una estadística se necesita para entender el mundo, no es ningún juego de feria. Entonces hay que tenerla clara y no andarla alborotando mediante tonterías, directamente tonterías. Entonces, ¿qué pasó en los 60? Que hubo una generación maleducada. ¿Cómo maleducada? Intraeducada, es lo que nos viene a contar Pinker. Es decir, hubo toda una generación, probablemente la de los hijos de las personas que habían hecho la guerra, en cuya educación la presencia de la normativa femenina fue escasísima. Es toda la generación que da origen al rock, por si les suena. Donde la práctica hiperviril es constante. Y la presencia, y esto todo, ¿no? Muchos de estos lo hacen, digamos, de una manera exclusivamente para vender. Pensemos que siempre quien quiere vender algo exagera, ¿no? Este es un cepillo, bueno, es un cepillo que cepilla solo. La exageración siempre es la marca de que alguien te quiere vender algo, que no está claro lo que es, ¿no? Entonces, la exageración es esta marca. Bien, hay una exageración de la presentación viril en la generación de los años 60. La ve cualquiera, en todas sus formas estéticas. Yo esto, algo tengo por ahí, trabajado sobre ello porque también me extrañó mucho, pero esto se consiguió aplacar en efecto en los 70. Pinker lo que muestra son las estadísticas. La pregunta es, ¿no está sucediendo ahora lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que la violencia viril siempre está en la misma parte. Está, no lo olvidemos, en la preponderancia física en el caso límite, y el caso límite es el caso individual. Si no existiera la preponderancia física en el caso límite individual, no existiría el patriarcado ni la dominación masculina. Pura y simplemente. Tiene que existir ese quantum. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una sociedad feminista, una civilización feminista? Enseña a manejar ese quantum de fuerza y usarlo para bien. A mí no me molesta que un varón tenga más fuerza física que yo. Por lo general, cuando son amables, suelo pedirles que me ayuden con las bolsas. No sé si me explico. ¿Qué pasa? Pues que es así, la especie es dimórfica y el sexo masculino tiene más masa muscular. Muy bien. De ahí no se sigue que tenga más de todo lo demás. Se sigue solo que tiene mayor masa muscular. Y que si son normales, quiere decir gente civil y civilizada, la usarán siempre a favor de la civilidad y de lo que esté bien. Es decir, habrán aprendido a usar la fuerza. No será un patriarcado hirsuto. Ahora, si en esta última generación hay mucho hirsutismo, pues hombre, los hemos mandado a todos a la escuela. Han estado además en escuelas que se supone que son mixtas. Bueno, esto del mixto habría que ver lo que es. Pero tienen mala educación que les viene, o sea, la pornografía es una constante fuente de mala educación. La fratría viril ella misma es una constante fuente de mala educación también. Hay demasiadas cosas todavía abiertas que hacen que un ser humano, un joven, incluso de buenas disposiciones, sepa aprender. Miren, voy a tener que pasarme, con esto cierro, a Stuart Mill.
Al fin y al cabo, a los clásicos los tenemos parados. Stuart Mill es un feminista del siglo XIX. Y Stuart Mill, en su obra sobre la esclavitud de la mujer, se pregunta, pero vamos a ver, la sociedad caballerosa de la sociedad, realmente la sociedad caballera del siglo XIII, XIV, XV, no era la sociedad cortés con las damas, no era una sociedad que estaba muy bien, y en el fondo lo que deberíamos hacer es, en vez de avanzar hacia la igualdad, volvamos a la sociedad de la caballerosidad. Y Stuart Mill dice, sí, estaba muy bien, era muy bonito, se pierden cosas cuando se pierde eso de la caballerosidad, pero realmente, primero, no se puede volver atrás, segundo, tenía muchas cosas que no sirven para vivir en el mundo que vivimos, más vale que avancemos hacia una sociedad feminista. Y dejemos eso, porque ha quedado, después de todo, ha quedado atrás. Y, entre otras cosas, ¿qué es lo que lo deja atrás? Dice, no, una sociedad, digamos, que el uso de la fuerza, en efecto, lo aprende, pero no lo aprende aliado a la idea de igualdad, sino bajo la idea de protección al débil, no está aprendiendo lo que debe. Y aquí yo creo que en la educación viril está faltando el aprendizaje del uso de la fuerza a la vez que la idea de igualdad. Es decir, que hay ahí un nudo que hay que deshacer. Y estoy hablando de varones bien conformados. No estoy hablando que igual que hay gente que nace sin un sentido y gente que nace sin un miembro, hay gente que nace con la cabeza un poco ya mal de salida. Tampoco hay que imaginar que todo el mundo nace igualmente bien. Hay gente que necesita más doma que otra, más educación que otra. Lo que pasa es que la subcultura viril, porque pensemos en una civilización feminista, lo que es una subcultura es la subcultura viril, pero tiene una presencia pública inmensa. Es decir, la subcultura viril, antes Rafaela lo decía, yo no he visto ni en el cine es casi todo subcultura viril. Directamente, la hacen ellos para ellos y solo cuentan lo que a ellos les parece interesante y como a ellos les parezca. Es muy difícil. Estamos a medio camino. Cuando termino esta vez, ya de verdad, cuando a veces a mí la gente me ha preguntado, algún periodista, alguna periodista, ¿cómo será la sociedad feminista? Ni lo sé ni nos la podemos imaginar todavía. No tenemos elementos suficientes, estamos a medio camino. Pero con una buena brújula sabemos bien todavía en qué parte del medio camino estamos para no confundirnos de con quién estamos. Y lo que no nos deja confundirnos es la agenda. Termino por aquí. Agenda, agenda, agenda. Un placer.